algo importante que también se va a llevar a cabo en el examen, así que estén atentos, por favor. Si se me corta, por favor, mis disculpas. ¿Están de acuerdo? ¿Pueden decir sí o alguien puede contestarme? Sí, doctora, no hay Parece problema. ser. Gracias. Cuando hablamos de población y demografía, estamos hablando que somos más de 8 millones, ¿no?, de personas que vivimos actualmente en el mundo. Y eso es una foto estática, porque dinámicamente no sabemos cuántos han nacido el día de hoy, cuántos han fallecido, cómo va creciendo esta población a nivel de todo el mundo. Inclusive no sabemos actualmente cuántos somos a nivel nacional, ¿no? Entonces son estimaciones que vamos a llegar, dice, más de 9.700 millones, ¿no?, para el año 2050. Me imagino que ya en esa fecha estarán ya siendo ustedes, pues, médicos y grandes especialistas. ¿Han visto esto, no? A ver, ¿usted por qué creen que la gente quiere viajar tanto? ¿Por qué tanto migraciones? ¿Sabe qué opinan? Jóvenes, ¿por qué tanta tasa de migraciones? Doctora, en busca de una mejor oportunidad de vida. Mejores oportunidades de trabajo, mejor, ajá. Por la inseguridad también que se está viviendo a nivel de la delincuencia y también inestabilidad política. Por un tal vez desconforme, estar desconformes con la situación de gestión del país. Decían específicamente que ustedes miraban a la gente porque querían oportunidades. ¿Por qué más mira a la gente? A ver, jóvenes, ¿por qué más mira a la gente? ¿Ya por oportunidades? ¿Por Ah, qué más? habíamos mencionado como un descontento en la gestión del país. Muy bien. También mira a la gente. A ver, Yolette, Y también por la seguridad del país. claro, hay Actualmente hay seguridad, mucha delincuencia y eso. claro, por seguridad, por salud, por, por conocer algo más, por tantas cosas que se dan. ¿Qué me puedes decir, Rey? También, doctora, por violencia social. La violencia social que estamos viendo que ahora la huelga, miren lo que está sucediendo con todo ello. Entonces, eso no solamente sucede acá, claro que sucede en otros países, pero acá está marcado porque nunca lo hemos tenido. ¿Se imaginan cómo estará? ¿Quién es uno de los continentes con mayor cantidad de habitantes? ¿Cuál es? Asia, África, Asia, América. ¿A quién? Asia, doctora. Gracias, doctora. Asia. Asia. ¿Saben con cuántos millones tienen? ¿No? Tiene una gran cantidad, más de Tiene, 1.444.000 creo que tiene, sí, ¿no? Entonces, con todo, ¿puedes mover la otra diapositiva, por favor, señor Montesinos? Claro, acá miramos, eso sí me acuerdo. Ya las clases me las sé de memoria. Entonces, como pueden ver, mira la cantidad, ¿no? Especialmente en India, Nigeria, Estados Unidos, Rusia, y es así como vamos viendo la gran cantidad de habitantes que tenemos. Continúe, por favor. Entonces, siga, por favor, continúe. Ya, entonces cuando hablamos de población y demografía, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una disciplina que me puedo pasar hasta un semestre hablando de población y demografía, ¿no? Puesto de que en sí, cuando hablamos de ello, hablamos de una disciplina que prácticamente viene a ser el estudio de la composición de la enfermedad, ¿no? Cuántos viven, cómo están, cuántos llegan y la tendencia, ¿no? Los patrones de salud, qué problemas tiene. Su compañera el día de hoy nos habló sobre la tosferina, han hablado sobre la sarampión, ¿no? Inclusive han hablado sobre la gripe aviar. Todo eso son tendencias y patrones y enfermedades que se presentan, por lo tanto la gente tiene a
bueno, pues a buscar otros horizontes, a salir y ver realmente lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Entonces, con todo ello, también decimos, no se olviden que el Día Mundial de la Celebración de la Población es el 11 de julio. Entonces, cuando hablamos de demografía, estamos hablando que es un estudio en los cuales vamos a hablar sobre la descripción, ¿no? Sobre las causas, por qué se va la población, tales como ustedes me han mencionado y los felicito. Se van prácticamente porque la gente, por natalidad, por movilidad social, quieren tener otros rumbos, quieren trabajar en otras zonas. Y cuando hablamos de lo que es, pues, población y demografía, hablamos de algo muy importante, ¿no? Date otra, por favor, otro clip. Gracias. Hablamos de esta población que prácticamente sabemos que demo es población y todo lo que es grafía y descripción. Muy distinto a población, que viene a ser conjunto de personas que habitan en una localidad, en un territorio, en un área geográfica. Por tanto, la demografía es una descripción de la distribución, cómo se compone esa población, que es importante tenerlo a cuenta, ¿no? Según la ONU, dicen de que cuando hablamos de población, estamos hablando de, continúa por favor, de algunas características importantes de qué sucede, ¿no? Hablamos de su conformación, sus características generales, la estructura, cuántos hombres, cuántas mujeres, y esto es algo estadístico, ¿no? Si hacemos cuánto es la población que hemos tenido en el 2024, se supone que el 2025 aún no ha terminado, por lo tanto no tenemos pues la cantidad de población que deberíamos de contar el día de hoy. Pero todo eso sucede tras una transición demográfica, ¿no? Se supone que esa transición demográfica se cerró pues hace más de 200, 150 años, donde había, continúa por favor, donde había pues una relación muy importante en lo que era natalidad y mortalidad. Hablando de natalidad, ¿cuál es la tasa de natalidad? Estoy repasando con ustedes el examen del día sábado, y luego no me digan, no, doctora, no hay. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad. ¿Cuál es la tasa de mortalidad, mis queridos estimados alumnos? ¿Estamos repasando o no? El número de defunciones sobre la población total por Claro, 100. esa es la tasa bruta de mortalidad. Número de defunciones sobre el total de la población. No voy a hacer que eso le venga en el examen, ¿ah? Entonces, tenemos que seguir estudiando, ¿ya? Ya estamos repasando. Entonces, ahí hablamos mucho de lo que eran, pues, estas condiciones de natalidad, de mortalidad. ¿Y la tasa de natalidad cómo es? Número de Nativos nacimientos sobre la nuevos población por por cada 100. 1.000 habitantes. Muy bien. Siempre multiplicado por una constante que se habla de 1.000, 10.000 y 100.000. Supongamos que ha nacido tanta población en 2.5 por 1.000 habitantes. Eso es lo que deben de saber. Entonces, cuando hablamos de población, señores, esa transición demográfica, queremos saber cómo crece este crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, hay varias teorías. Una de las teorías explica que este crecimiento poblacional ha crecido en los últimos 200 años. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá crecido o no? Por supuesto que sí, que ha crecido. Ajá. Y la segunda teoría describe prácticamente que por la época que estamos viviendo, esas tasas de natalidad y mortalidad, son características bajas porque hoy día mueren menos y nacen menos. ¿Qué dicen? Dale a otro clip, por favor, señor Montesinos. ¿No? Entonces, ahí están las teorías. Uno explica que el crecimiento de la población ha crecido en los últimos 200 años, pero también se describe un periodo de la transformación de la parte preindustrial, donde dicen que no, las tasas de natalidad y la tasa de mortalidad han disminuido, pero a consecuencia de qué, ¿no? Entonces, ambas tasas están bajas, pero lo que vemos que es que seguimos teniendo más de 8.000 millones de personas y eso sigue creciendo. Entonces, en relación a ello, otro clip, por favor, señor Montesinos. Entonces, en relación a todo ello, y hemos hablado de estas dos teorías, hablamos de la población mundial, ¿no? Cuando hablamos de la población mundial, tenemos esta cantidad de 2024. No les puedo decir la cantidad de 2025 porque aún no ha terminado. Entonces,
dice que la ONU estima de que se produce 1000 nacimientos cada 4 minutos en todo el año. ¿Se imaginan? Y acá en el Perú, ¿cuántos, cuántos niños nacerán? ¿Cómo estaremos? ¿No? Y inclusive cuántos morirán y no sabemos dar el reporte, ¿no? Porque hemos visto cuando hemos hablado de certificado de defunción, ahora sí exactamente llega al INEI, pero el certificado de nacimiento también puede llegar, pero no todos registran su certificado de nacimiento, ¿no? Entonces, dice la ONU, indicó que hay un crecimiento muy, muy fuerte, pero no tenemos una tasa de fertilidad. ¿Cuál es la tasa de fertilidad? Señores, tasa de fertilidad. Uy, estamos para el examen del día sábado, me imagino que serán todas las tasas. Y les voy a poner problemas. ¿La tasa de fertilidad cuál es? Número de nacimientos vivos en un año entre el total de mujeres entre 15 y 49 años por 1000. Perfecto, perfecto. ¿Quién ha hecho eso? No vi tu nombre. Ani, Ani, te doctora. felicito, ¿no? Entonces, Ani nos dice la que tenemos que ver la tasa así de fecundidad, ¿no? Entonces, se estima que inclusive que cada día nacen 370.000 personas, mientras que mueren 155.000. Quiere decir que nacen más y mueren menos, ¿no? Entonces, ese es algo importante. Por favor, doctor, la otra. Entonces, nosotros cuando hablamos de población mundial, estamos en una población estática y una población dinámica. Cuando hablamos de población estática, es lo que yo le digo ahorita. Somos 13 millones de habitantes o 10 millones de habitantes en la ciudad de Lima. Es estático. Pero dinámico es prácticamente investiga quiénes entran, quiénes salen. Yo no sé ahorita en el Perú cuántos han llegado, cuántos han salido, cuántos han llegado a Lima y cuántos han ido a lo mejor por la huelga. Entonces, bajo ese punto conceptual de demografía, decimos, Lima es una población estática o dinámica en este momento. Dinámica. Dinámica, muy bien. Dinámica. No sabemos exactamente cuántas personas se van, cuántas personas llegan. Por lo tanto, una pregunta de examen podría ser, la población es dinámica. No tenemos una fotografía para ver exactamente cuántos son. Por eso cuando hablamos también de una demografía estática, nosotros hablamos de tasas, ¿no? De tasas muy importantes como son la dependencia senil, porque tenemos una gran cantidad de personas adultos mayores, una dependencia juvenil, que tenemos jóvenes, y también de un coeficiente de masculinidad o feminidad. Por favor, la próxima, por favor, señor. Entonces, cuando hablamos de estas tasas, que son muy importantes, decimos que una tasa de dependencia senil es todas las personas que son mayores de 64 años, sobre todas las personas de 15 a 64 años. Misma cantidad que vamos a tener dependencia senil, y dependencia juvenil son aquellos que son de 0 a 14 años sobre aquellas personas de 15 a 64 años. ¿Y cómo sería el coeficiente de feminidad? Julio. Julio, Sí, dígame, ¿cómo sería el coeficiente de feminidad? ¿el número de mujeres o el número de hombres? Qué inteligente. Así, estas son 3 tasas que vamos a utilizarlas ahí, que son importantes, y eso vamos a ver en relación a la demografía estática y dinámica. Las que les he hablado son 3 tasas que son de un coeficiente, 2 tasas de un coeficiente que son estáticas. Pero cuando hablamos de dinámica, hablamos ya de tasa de natalidad, de fecundidad. ¿Puedes darle un clic, por favor? Porque esas son tasas dinámicas, son tasas que no sabemos cuántos han nacido, como su compañera lo ha dicho, cuántos han muerto, la tasa bruta de mortalidad. Por lo tanto, esos son indicadores que son dinámicos, ¿no? Tenemos la tasa de mortalidad infantil. ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil? ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil? Estamos estudiando, señores. Tasa de mortalidad infantil. Número de muertes en menores de 1 año sobre el número de nacidos. Nacidos vivos. Muy distinto a la tasa neonatal, a la tasa
fetal y muy distinto. Entonces, muy bien, te felicito. Entonces, esa es la tasa de mortalidad infantil, la tasa neta de migración. Acá vienen dos tasas muy importantes. La tasa de mortalidad por grupo de edad, porque quiero saber cuántas personas han muerto, supongamos de 70 a 80 años. Entonces pongo las muertes de personas que han fallecido de 70 a 80 años sobre la población de 70 a 80 años. Entonces con ello vamos a ver cuántos han muerto de 70 a 80, podemos saber cuánta población muere de 15 a 20, ponemos los que han muerto de 15 a 20, supongamos que serán 1000, sobre la población ese, que serán 18.000. ¿No? Es la mortalidad por grupo de edad. Y cuando hablamos de índice de Sharp, estamos hablando de un número de muertes de personas de más de 50 años sobre el total de muertes durante ese año. Es un indicador muy importante porque nos va a indicar cómo está la mortalidad, y eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier manual de epidemiología de salud pública de Hernández Aguado. Ahí está, y el índice de Sharp, que no se van a olvidar. Continúe, por favor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de demografía y salud, estamos hablando prácticamente de que queremos saber las características, los componentes de esta participación de esta población. Tenemos más niños, más adultos mayores. Nunca me gusta decir la palabra abuelito ni anciano, porque algún día vamos a llegar a esa edad. Entonces, a veces el paciente, el abuelito, nunca hay un abuelito. Señor, señora. O para acaso, señorita, señor, ¿no? Y nos evitamos de que a veces la gente se fastidia cuando dice abuelito, es porque no es abuelito, es un paciente. A ver, mamita, tampoco, ¿no? Siempre señor, señoritas, es bueno tratar así a la gente. Entonces queremos saber qué características tiene cada población. Por lo tanto, eso nos ayuda también a ver pues la elaboración de tasas e indicadores. Nosotros cuando hablamos de tasas, hemos hablado de tasas que son muy importantes, tasa de mortalidad, de morbilidad, entre otras. Y cuando hablamos de indicadores, hablamos de indicadores positivos, indicadores negativos, ¿no? Acuérdense eso, hemos hablado de indicadores de letalidad, de mortalidad y de morbilidad, ¿no? Y cuando hablamos de estudios epidemiológicos, acuérdense, los estudios epidemiológicos son de tipos en los cuales son observacionales y experimentales. Los observacionales tenemos los descriptivos y los analíticos. Y entre los analíticos tenemos pues casos y controles, estudios de cohorte y los datos basales. Y en relación a los estudios de casos y controles, tenemos que todos ellos son estudios retrospectivos, ¿no? Es importante llegar a conocer todo ello. Entonces, como ya sabemos lo que son las tasas, indicadores, elaboración de estudios epidemiológicos, también hacemos programar las actividades de salud pública. Y agradezco realmente a ustedes que han programado sus charlas. Esas charlas intramurales y extramurales que damos son importantes porque ayudan a mejorar la salud pública de la población. Por lo tanto, es muy importante. La demografía también ayuda, aparte de elaboración de tasas, indicadores, porque han visto, en cada tasa siempre hablamos sobre población. Decimos total de habitantes de 15 a 80 años, mujeres en la fértil, estamos hablando de prácticamente de población. También la población y salud nos ayuda mucho en la planificación de salud pública, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la salud pública si no sabemos cuánta población tenemos? Los estudios epidemiológicos, como les acabo de hablar, son importantes porque vamos a ver datos de la población en las variables persona, qué persona es la que está afectada, en qué lugar y en qué tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante ver. Dale otro tip, por favor, señor Montesinos. Es muy importante ver esas proyecciones de la población para ver qué propósito tienen, cómo vamos a llegar, qué estrategias vamos a usar. ¿Realmente vacunaremos a todos nuestros niños o no? ¿No? Como su compañero habló muy bien, hay sitios donde no estamos vacunando. Y eso ese es el problema para iniciarse un foco de epidemia, ¿no? Por lo tanto, también que es importante hablar de población y demografía, ¿no? Desde la salud pública, desde la producción alimentaria, desde indicadores, hemos hablado de tasas y también ver los propósitos sobre estos casos. Entonces, la importancia de la demografía en salud pública. Entonces, con todo ello, hablamos de población. Cuando hablamos de población, siempre nos vamos a acordar de las tasas.
porque todas las tasas trabajan con población, ¿no? Dale otro, por favor. Entonces, cuando hablamos de población, estamos hablando de riesgo. Acuérdense que hemos hablado de riesgo relativo, de riesgo atribuible y riesgo atribuible porcentual. Entonces, cuando hablamos de riesgo, prácticamente estamos hablando de la susceptibilidad de la enfermedad. Y acuérdense, toda tasa siempre está relacionada a población, ¿no? Por lo tanto, siempre los epidemiólogos piensan en que es importante, ¿no?, dónde reside esa población. Es muy distinto hablar de una tasa de población en Ucayali que hablar en Puno, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es igual la población? No, es diferente. Así es, Ani, son diferentes, ¿no? Son diferentes, son la misma gente, la misma persona, pero tienen distintas costumbres, tienen distintos climas, distinta altura, tienen distintas enfermedades, ¿no? Que es todo ello, hay que verlo cuando hablamos de población. Entonces, dando un concepto de todo ello, decimos que la población siempre tiende a una población estática y una población dinámica, ¿no? La población estática, ¿cuál es una fotografía en las cuales van a disculpar que hay un perrito que han traído por acá y que está, no puedo decir que no, porque ni modo, el perrito viene de parte del internet. Entonces, cuando hablamos de esta población, estamos hablando de una población estática y dinámica. Dijimos que la población estática, que ahorita, ¿cuántos son? Ahorita, ustedes son 39. Es la población estática, pero dinámica porque están entrando continuamente, ¿no? Es lo que les quiero decir. Entonces, cuando hablamos de una población estática, es el momento instantáneo. Ahorita estoy trabajando con 39 alumnos, pero dinámica, vemos la evolución que está sucediendo en esta población. Cuántos entras, cuántos salen, hasta yo me puedo salir por internet y todo ello. Eso se llama una población dinámica. Por favor, pues darle un nombre. Entonces, cuando hablamos de esta población, un momentito, por favor. De lo que hemos hablado, la estática, esta población dinámica y la dinámica, por la imagen que yo digo ahorita de 39 es la población estática y la dinámica son cuántos entran, cuántos salen, cuántos han llegado, cuántos se van. Entonces, nosotros cuando hablamos de estas poblaciones usamos unos términos que ustedes siempre escuchan. ¿Cuál es el crecimiento poblacional? ¿Y cuál es el crecimiento natural de la población? Nosotros siempre hablamos cómo va el crecimiento poblacional, ¿no? El crecimiento poblacional puede ser positivo o negativo. Dale otro clip. Cuando hablamos de este crecimiento poblacional, hablamos que es un aumento, cuando es un crecimiento positivo, cuando nacen, cuando llegan. Pero cuando hablamos de un crecimiento negativo, depende, ¿no? Cuántos han fallecido, cuántos se han ido. Por lo tanto, pues, el crecimiento poblacional viene a experimentar, pues, este balance del número de nacimientos, el número de funciones y el movimiento migratorio. Cuántos emigran y cuántos inmigran. Cuando hablamos de un crecimiento natural de la población, viene a ser algo muy importante. Es el resultado de los nacimientos que se han producido en un periodo de tiempo, en una población determinada, y el número prácticamente de fallecidos, ¿no?, ocurridos en ese periodo. A veces, este crecimiento natural de la población recibe el nombre de crecimiento vegetativo. Entonces, es muy importante conocer el crecimiento natural de la población, ¿no? Acuérdense que ese número, pues, de nacimientos que se han producido y también aquellos que han fallecido. Y cuando hablamos del ritmo de crecimiento, ¿no? Dale otro clic. Hablamos del ritmo de crecimiento cuando vemos la velocidad o la intensidad de la población, ¿no? Inclusive, es muy importante ver cómo va creciendo esa población y es el número de personas que aumenta o disminuye
en una población, en un momento dado, en un lugar dado. Dicen que cuando se duplica la población, se dice que tenemos un crecimiento acelerado. En el año 1970, éramos 12 millones de personas, ¿no? ¿Han pasado más de 25 años en el 70? ¿Qué dicen? Sí. ¿Se ha duplicado o no la población? ¿Qué dicen ustedes de Lima, desde el Sí, Perú? doctora, hasta se ha triplicado, creo, la población. Así es. Entonces, ¿qué es que tenemos un ritmo de crecimiento acelerado? Muy bien. Con todo ello, también hablamos de poblamientos, que es distinto a población. Hablamos de poblamiento, ¿no? Donde encontramos una población en un territorio, ¿no? Que incluye inclusive el factor de migraciones. O sea, ustedes no sé si habrán visto en las fronteras, vemos tanto en Tumbes como en Santa Rosa, hay un poblamiento de personas, ¿no? Están ahí. Eso se llama poblamiento, que es muy distinto a población. Del otro clip, por favor. ¿No? Ese es poblamiento. Y cuando hablamos de densidad de población, que ustedes lo conocen perfectamente, es la cantidad de personas que viven en kilómetro cuadrado. ¿Dónde hay mayor densidad poblacional? ¿En Breña o en Villa El Salvador? Breña. Breña, Breña. Los kilómetros cuadrados son poquitos y hay una gran cantidad de personas. Muy severo El Salvador, que también tiene una gran cantidad de personas, pero tiene mucho mayor extensión, ¿no? Que es importante ver ello. Y cuando hablamos de densidad de la población, estamos hablando de cuántas personas viven, de poblamiento, pues no hay que olvidarnos también de la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida, pues viene a ser el número de personas que esperan vivir, ¿no? Sometidos a una buena salud, pero lamentablemente siempre nos va a llegar la muerte, ¿no? Y cuando llega la muerte hablamos de la tasa de mortalidad, que es una medida muy importante para ver la estructura poblacional, dale otro clip, la estructura poblacional de nuestro país, de nuestra región, de donde estemos, ¿no? Entonces es muy importante. Por ejemplo, estamos en una población dinámica, acaba de entrar José Luis Yaya, ¿no? Entonces es algo muy dinámico en nuestra clase. Inmigración, pues, esa movilidad que tiene la gente, ¿no? De cambiar de un lugar a otro, cambio de una residencia, están en Lima, no, mucha huella, mejor me voy, mucho problema, también vivir acá, mejor me voy a Puno. En Puno no, que está con frontera de Bolivia, están llegando muchos, entran y salen, no me voy a Tacna. En Tacna tampoco, porque entran nuestros amigos chilenos, entran y salen, me voy al Cusco, no mucho turista, o sea, es terrible ver esta migración, ¿no? Y aparte hay que ver cuando eso se llama el cambio de lugar, ¿no? Ya saben que es la migración. Y por supuesto hablamos también de cómo está compuesta esa población. ¿Le puede dar un clic, señor Julio, por favor? Entonces, cuando hablamos de composición de la población, estamos hablando de las características que tiene esa población y la parte socioeconómica, laboral, psicológica, ¿no? Que es un interés muy importante del médico de familia y de todos nosotros para hacer la prevención. Nosotros queremos saber cuál es el sexo, que también es una variable dicotómica, ¿no? Hay hombres, cuántas mujeres. El estado civil es una variable politómica. No están solteros, cuántos casados, cuántos convivientes. Nacionalidad, pues será venezolano, será colombiano, son los que más abundan acá, ¿no? Entonces, esa es la composición de la población. Y la movilidad social está formada prácticamente de individuos que cambian su nivel social, ¿no? O sea, uno se casa, ya hay una movilidad social porque ya pasó de soltero a casado. Yo estaba trabajando de arquitecto, ya estoy trabajando en una empresa, formando pues otra situación que no tiene que ver nada con la arquitectura. O soy médico, pues me estoy yendo a la NASA a hacer investigación, ¿no? Entonces, esa es la movilidad ocupacional. Por ejemplo, ahorita está entrando Walter Poza, ¿no? Entonces, decimos que nuestro salón tiene una población dinámica, entra, ¿no? Entonces, es importante ver ello. Por favor, la otra
Entonces, con todo lo que hemos hablado, decimos que la expresión de estos datos demográficos está basado en lo que es la pirámide poblacional, ¿no? La pirámide poblacional, que es muy importante para saber cuántos hombres tenemos, cuántas mujeres hay por cada 5 años, que ya lo vamos a ver. Y así tenemos la tasa de natalidad, que hemos hablado de fertilidad, de mortalidad, la tasa de supervivencia, la esperanza de vida y la tasa de migración. Entonces es muy importante hablar de esta expresión demográfica. Cuando hablamos de la tasa, hemos hablado de tasa de natalidad, de fertilidad, pero cuando hablamos de la tasa de supervivencia, ¿no? La tasa de supervivencia prácticamente es la cantidad de personas donde se le diagnostica una enfermedad, ¿no? Cuando se diagnostica esa enfermedad, vamos a ver si esta enfermedad tiene bueno o mal pronóstico. Y si tiene un mal pronóstico, va a elevar ¿qué? La mortalidad, ¿no? Entonces, esta tasa de supervivencia viene a ser cuánto tiempo tiene de vida una persona cuando se le establece un pronóstico, ¿no? Pero creo que está ahí, ¿sabes? Esa es la tasa de supervivencia para saber. Dale otro clip, señor Julio, por favor, disculpe la molestia a usted. Entonces, la tasa de supervivencia, ¿eh? Viene a ser el porcentaje o la cantidad de personas en las cuales, estando bueno, yo le diagnostico una enfermedad. Y esa enfermedad vemos la tasa pronóstico, ¿no? Y decimos, esta persona va a vivir 1, 2, 5 años porque la metástasis o la enfermedad que tiene ya ha ocasionado mucho deterioro en la persona. Y queremos saber cuánto es supervivencia a 5 años, estableciendo por el pronóstico. Esa es la tasa de supervivencia. Entonces, cuando hablamos de tasa de supervivencia, hablamos de dos tipos de tasa. Una tasa de supervivencia relativa, y si no me equivoco, la otra es la tasa de supervivencia global. ¿Puedes, por favor, darle otro clip? Cuando hablamos de tasa de supervivencia relativa o específica de 5 años, decimos cuántos pacientes han fallecido en este periodo, ¿no? Y que no ha podido, y que ha podido morir por otra enfermedad. Muy distinto a la tasa de supervivencia global o actualidad de 5 años, que se refiere a porcentajes vivos después de 5 años, independientemente cuál ha sido la causa de muerte, ¿no? Entonces, una supervivencia relativa que prácticamente está dado por la muerte, por la enfermedad de la persona y que le originó la mortalidad, y muy distinto a la tasa de supervivencia actualidad de 5 años. Y si hablamos pues de prácticamente la tasa de supervivencia, viene a ser el inverso de lo que es la tasa de mortalidad, ¿no? Y con todo ello, ¿qué pasó? Cuando hablamos de tasa de supervivencia, tasa, cuánto de las personas pueden morir por la misma enfermedad, o tiene enfermedad y muere pues, por otra situación, murió quemado, murió con un problema cardiovascular, murió porque lo atropellaron, ¿no? Murió por otra causa que no es la causa de la enfermedad que habíamos pronosticado. Ahí vienen unos indicadores, unos indicadores muy importantes que son los indicadores ajustados por calidad de vida, que es ABAC, y los años de vida perdida por incapacidad, que es API. Estos son indicadores muy importantes en los cuales cuando hablamos de este indicador de ABAC, que es años de vida ajustados de la calidad, esto prácticamente pidieron un grupo de la OPS de ver, hacer un programa destinados a mejorar las políticas y lo inició en Inglaterra. Inglaterra mandó a hacer, pues, desarrollar en la Universidad de Nueva York un contexto para evaluar cuántas personas, pues, fallecían ligadas a su enfermedad. Entonces, cuando hablamos de ABAC, hablamos de un indicador de costo-efectividad, ¿no? De cuánto me dura una enfermedad, porque la enfermedad tiene que ver mucho con la calidad de vida, y la calidad de vida tiene que ver con la parte económica. Por lo tanto, un efecto de tratamiento cuesta. Entonces, te dice ABAC, te va a nombrar prácticamente este efecto de tratamiento dado por un tiempo, ¿no? Que va a mejorar su calidad de vida en los años de ese tratamiento, ¿no?
que tiene una persona que no tiene ningún malestar, que tiene una plena capacidad y que puede ser 4 o 5 años. Por favor, puedes dar un clic. Eso es lo que ustedes van a ver. Te dicen el ABAP, ¿cómo está? Pues el ABAP, ve, acá está, fue dado porque querían mejorar las políticas de Inglaterra y solicitaron a una universidad de New York para poder evaluar este programa, ¿no? En los cuales siempre el ABAP ve costo-efectividad, ve cuánto cuesta la calidad de tratamiento, ¿no? Porque es muy distinto tener una persona con una enfermedad que es cara. Al menos las enfermedades raras y huérfanas son caras de poder darle tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver este efecto del tratamiento le está dando a un paciente una buena calidad y este ABAP pues significa que tenga sus años pues sin tener ninguna molestia, ¿no? Por la enfermedad que padece. Ese es el ABAP. Muy distinto a los años de vida perdidos por incapacidad, que es el API, avisa, a ver, si no me equivoco, a ver, por favor, del otro clip. Los años de vida perdidos por incapacidad es el API, ¿ves? Avisa o DEIR. También acá se le pidió en el año 1992, el Banco Mundial pidió a la Universidad de Harvard que querían saber cuál es la carga global de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando no hablamos nosotros de la carga global de la enfermedad, estamos hablando de mortalidad, de morbilidad, ¿no? Entonces, es un indicador, pues, que realmente te mide el impacto de ver, pues, la mortalidad, la morbilidad, cuántos años de vida tienen perdidos por tener esa enfermedad. A ver, que una persona que está con diabetes y encima está recibiendo diálisis, ¿tiene años perdidos de vida? ¿Qué dicen ustedes? Sí, demasiados, porque la diálisis ya es como prácticamente que va a tener que vivir con eso hasta sus días, hasta el final de sus días, por la Hasta, diálisis. claro, hasta que le hagan un trasplante renal, probablemente. Exacto. Pero igual Entonces, a pesar de que le han operado, no va a vivir tampoco tanto tiempo, porque puede dejar muy de bien. funcionar el órgano. Eso es lo que te dice API, Avisa o Daily, ¿no? Entonces, acá te dicen que tomando a los hombres, dice que los hombres pues de 80 años ya comienzan con esos problemas de tener una capacidad de vivir bien y la mujer de 82, 85, ¿no? Uno quiere saltar, brincar, moverse y no se puede, o tenemos una enfermedad cuesta. A ver, una enfermedad en las cuales tenemos que tomar pues nuestro antihipertensivo, ¿no? Tenemos que tomar nuestro antiglucemiante, tenemos que tomar lo mejor para la gota, que problema para la presión, no puedo viajar, no puedo salir porque la presión se me sube, no puedo llegar, no puedo ir a Cusco, no puedo ir al Cerro de Pasco, no puedo ir a ningún lado. Entonces, esa es una carga, ¿no? La carga de la enfermedad. Entonces, es un indicador que va a cubrir pues la procreación, porque también un joven de 40 años, de 30 años que tenga una enfermedad, un cáncer, pues lamentablemente no va a procrear, ¿no? Su ocupación, educación, quiere salir a pasear, no se puede, ¿no? Sumado pues a esta patología que sucede de la enfermedad. Por lo tanto, este indicador avisa, es un indicador de vida de los años saludables perdidos. Continúe, por favor, señor Julio. Entonces, cuando hablamos de esta cantidad de años perdidos, hablamos de avisa, ¿no? Mire, prácticamente estos años que han sido perdidos debido a una incidencia por una discapacidad. Entonces, la persona, pues, tuvo una amputación, tuvo un problema, tuvo algo, por lo tanto, pues, perdió algo que realmente no se puede recuperar. Por lo tanto, cuando hablamos de los años perdidos por muerte prematura, que es el ABP, y los años perdidos por discapacidad, que es ABD, son ponderados para ver la gravedad de la capacitación, de la discapacidad de la persona. Entonces, hay que ver mucho con estos indicadores que los usan mucho últimamente en una literatura. Se encuentra el AP, que son los años perdidos por muerte prematura. Es un joven que a lo mejor ha muerto por un cáncer al riñón, o por su alcoholismo,
o o por otra enfermedad, ¿no? O por una hepatitis, ¿no? Por una transfusión, que a veces se ha visto casos, o mujeres que realmente han dado a luz y mueren, ¿no? Entonces, eso es lo que te ve el app. Y el Avisa te ve los años de vida saludables perdidos. Y si juntamos lo que es, pues, la suma de los años de vida perdida y los años perdidos por discapacidad, es lo que forma el indicador que llamamos Avisa, ¿no? Inclusive ahí están las enfermedades crónicas, más que todo, y también las neuropsiquiátricas, ¿no? Ahora hay muchos problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? Que llegan inclusive a una parte psicótica, ¿no? Y ahí están comprendidos ellos. Es un indicador muy importante. Y cuando hablamos de ello, hablamos algo que el MINSA lo está utilizando ya. Hablamos de un indicador, dale otro clip, por favor. Hablamos de la carga de la enfermedad, ¿no? Ustedes saben que el Ministerio de Salud es el ente rector y da alineamientos para que todos los que presten salud, pues lo tengan. Más que todo se cumplen en el Ministerio de Salud, ¿no? Lo tengan en cuenta de salud, pero sí las clínicas privadas deben de tomarlo mucho en consideración, ¿no? Porque tiene que tener un plan, tiene que tener un aseguramiento. ¿Y qué pasa con ello? Con la carga de enfermedad, tenemos personas que tienen una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, esta enfermedad crónica hace que realmente un costo y que estos estudios epidemiológicos que van desde el año 2018, que lo hizo la CS, se vio pues que realmente teníamos muchas enfermedades que están un impacto al problema de la salud, llegando a una mortalidad y morbidad, especialmente cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, la carga de enfermedad es un indicador que mide la enfermedad. Es un indicador basado también en los años perdidos que dijimos avisa, ¿no? En los cuales queremos saber cuánto futuro hay en esa persona que pudo haber vivido y que por una mortalidad precoz, por un accidente, pues murió, ¿no? Por la duración de discapacidad, ya no puede hacer su natación, no puede ejercer una profesión porque está con una discapacidad. Eso se llama la carga de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la carga de la enfermedad, como su nombre lo ha dicho, avisa. Continúe, por favor. Este indicador avisa es primordial para hacer los seguimientos de políticas nacionales en el Perú, ¿no? Inclusive, el plan de aseguramiento del SIS para el 2030 tiene que ver mucho con este indicador, porque también acuérdense que se le tiene que dar tratamiento a pacientes con cáncer, a pacientes con enfermedades renales. Entonces tiene que haber, pues, un plan estratégico sectorial anual en los cuales tiene que ver cuánto también de dinero tengo que tener para poder darle atención a estas personas que para nosotros forman parte de Avisa, que han perdido sus años de vida y que viene a ser una carga de la enfermedad, tanto para él mismo, para su familia, para la comunidad y para todos, ¿no? Entonces, Avisa es un medidor muy importante, que es importante ver cómo alcanzamos una vejez saludable, ¿no? No llegando a la muerte. Entonces hemos hablado, continúe por favor, de cuando hablamos de años de vida perdidos por una muerte prematura, de ABD, de años vividos por discapacidad, y avisa que los 2 años de vida perdidos. Y acuérdense que todo esto viene a formar la carga de la enfermedad, ¿no? Y sacamos la razón de avisa. La razón de avisa es prácticamente siempre tiende a medir algo que perdemos, ¿no? Perdemos la vida saludable y se calcula con el número pues, de las causas de muerte en una población dado a la mitad de un periodo multiplicado por 1000. ¿Cuántas personas que han tenido cáncer? ¿No? Sobre todo la población con cáncer ha muerto. Es una razón de avisa. Continúe, por favor. Entonces, la carga de la enfermedad pues es muy importante y acuérdense que son indicadores que se han sido usados para ver qué vamos a hacer para el 2030, que queremos llegar a un país saludable. Por un país saludable, claro, ¿no? Con una carga de enfermedad que estamos llevando y sobre todo realizar las políticas de salud para hacer la prevención en el primer nivel.
porque hay personas que se le dice, miren, estás consumiendo mucho azúcar, estás consumiendo mucho sal, tienes que hacer deporte, por eso es que ustedes han visto que existen las ciclovías, ¿no? Hay tantas situaciones que están poniendo los octógonos, pues cuánta cantidad de grasa, cuánta cantidad de dulce y cuánto lo demás tiene, pues las comidas, que es importante tener. Como pueden ver ustedes, ahí están, continúe por favor, si no me equivoco, están gráficos donde te ve cuál es la primera carga de la razón de avisa. Miren, la razón de avisa que son años perdidos de vida, ¿no? Que no puede desarrollar, generalmente, como les dije, la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus, porque una persona no puede desempeñar, pues, su diabetes mellitus, su artrosis, su degeneración por demencia, su depresión, su enfermedad cerebrovascular, infecciones respiratorias, esencias de tránsito. Pero la razón de avisa en hombres es generalmente que pierden, que tenemos una carga grande, es accidentes de tránsito, diabetes, hipertrofia de próstata, enfermedad cerebrovascular, artrosis, ¿no? Infecciones respiratorias, depresión, ¿no? Adicción a las drogas, cirrosis, depresión unipolar, tumor maligno de próstata, violencia, ¿no? Se imaginan todo lo que está pasando. Todo ello incluye que el indicador avisa, son años que esta gente que tiene estas enfermedades son los años de vida perdidos. Dale otro tip, por favor. Y cuando hablamos del número de categoría de avisa por enfermedades, estamos hablando que generalmente en el año 2018 se vio que la gente perdía pues esos años de vida a consecuencia de tumores, de enfermedades cerebrovasculares, de problemas osteoarticulares, ¿no? El reumatismo, las condiciones neurológicas, trastornos mentales, las diabetes, enfermedades respiratorias, lesiones infecciosas, condiciones, ¿qué dice? Perinatales, ¿no? A veces los niñitos nacen con un problema muy grande, con una trisomía, entre otros, ¿no? Problemas genitourinarios y hepatitis y enfermedades transmitidas por vectores, inclusive. Entonces, ya saben qué significa estos indicadores. Por favor, denle otro, señor Julio. Entonces, acá está el número de avisa por categoría de enfermedades, ¿no? Ya saben que esto fue daño en 2019, donde todos están luchando pues, por problemas cardiovasculares, trastornos mentales. Por eso hay tanta casa de salud mental, ¿han visto? Tenemos establecimientos exclusivos para personas que tienen estos problemas. Tenemos lesiones no intencionadas, problemas osteomusculares, tumores, condiciones neurológicas, entre otros, ¿no? Es importante ver cómo está compuesta, pues, nuestra población. Continúe, por favor. Entonces, en epidemiología, cuando hablamos de demografía, hablamos que usamos nosotros herramientas demográficas. Estas herramientas demográficas son mediciones epidemiológicas, ¿no? Generalmente hablamos de tasas brutas, de tasas, coeficientes, proporciones, y más que todo hablamos de mediciones en relación a la dinámica poblacional, cuántos viven, cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos llegan o cuántos se van. Según es importante ver la estática poblacional, ¿no? Porque con la estática poblacional vemos en un momento dado cuánto es la población con la que contamos. Acuérdense bien, las tasas trabajan con estática poblacional. Muy distinto cuando hablamos de dinámica poblacional. Cuando hablamos, doctor, señor Julio, por favor, ¿puede darle otro clic? Cuando hablamos de dinámica poblacional, estamos hablando de estos cambios que se producen en una población. Cuántos llegan, cuántos entran, cuántos salen, cuántos mueren o cuántos se van. Esa es la dinámica poblacional. Entonces, cuando hablamos de esta población, hablamos sobre una composición, continúe, una composición en relación, dependiendo de cambios ocurridos, ¿no? No sabemos cuántas personas, o queremos saber cuántas personas tenemos por según la edad, según el sexo, queremos saber cuál es la media etaria, ¿no? En relación a esa media que hay, la mitad de jóvenes y adultos, queremos saber el índice de sexo, ¿no? Que prácticamente
va mostrando la proporción pues, de proporción de masculinidad, feminidad, y se expresa siempre en valores de 100, dependiendo el índice de sexo. Entonces, continúen, por favor. Cuando hablamos de una estructura poblacional, estamos hablando de cómo se clasifica esta enfermedad en una región. Puede ser en el Centro de Salud General Carmen, en Daniel Alcides Carrión, en donde ustedes se encuentren, ¿no? Cada establecimiento tiene una jurisdicción sanitaria. Cada Lima tiene una jurisdicción sanitaria. Todas las regiones tienen prácticamente una jurisdicción sanitaria, y el Perú tiene una jurisdicción sanitaria. Y queremos saber cuál es la edad, cuál es el exceso que predomina, para yo poder ver dónde tengo que ayudar mejor y hacer una buena planificación de salud en relacionado a ello. Entonces, para ello, continúe, por favor. Utilizamos la pirámide poblacional, que lo han visto en todos lados y lo han visto en la sala situacional de cualquier centro de salud. Entonces, la pirámide poblacional está conformada, pues, de la composición de hombres y mujeres dependiendo la edad, ¿no? Entonces, en la base vamos a poner cuántos hombres, cuántas mujeres, hombres y mujeres, y en la parte vertical vamos a poner el grupo etario que va acá a 5, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, y vamos a ver cómo va esta pirámide. Generalmente la pirámide es ancha abajo porque sabemos cuántos nacen, no sabemos cuánto hay ahorita de mujeres, pero va disminuyendo porque generalmente la población adulta mayor es la que siempre está terminando esta pirámide. Entonces, la pirámide, como ustedes ven, es el compuesto de un histograma. ¿Puede dar un clic, doctor Julio? ¿No? El compuesto de un histograma. Entonces, cuando hablamos de este histograma, como les he mencionado, sabemos pues cuántas personas hay por cada 5 años en relación a hombres y mujeres. Esta pirámide se divide en dos. En un lado vamos a poner hombres, en otro lado mujeres. Y vamos a ver, como ya les dije, de 5 en 5, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, colocando cuánto es nuestra población que tenemos. Del otro clic, señor Julio, por favor. En relación a ello, ahí tienen su pirámide racional, que va pues de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, y ahí van notando. Quiere decir que, ¿dónde tenemos mayor cantidad poblacional, señores? ¿En qué grupo etario? No. ¿En qué grupo etario Adultos tenemos jóvenes, ¿Cuáles son, pues? Ahí está, miren. desde los 20 a 30 años en sí. No, pero lea usted por grupo etario. Ah, 10 a ya. 14. De 15 a 19. ¿No? De 15 a 19, inclusive de 10 a 14, como su compañera dice, tenemos mayor cantidad, ¿no? Muy bien. Eso es lo que significa la pirámide poblacional. Continúe, por favor. Ya sea que una es hombres, otra es mujeres. Entonces, con ello decimos que tenemos 3 tipos de pirámides: de expansión, de retracción y estacionaria. Si decimos que hablamos de expansión cuando tenemos pues una cantidad muy numerosa de gente joven, como lo que han visto ahorita sus compañeros. Una población de retracción donde prácticamente tiene menor proporción de jóvenes, ojo, menor proporción de jóvenes. Y una población estacionaria cuando tiene casi la misma cantidad de personas en todos los grupos, ¿no? Y se van reduciendo gradualmente dependiendo de la edad. Entonces, para que ustedes me puedan decir, seguimos con nuestro salón, que es un salón dinámico. Está entrando Paola. Nuestro salón es dinámico, 100%, entran y salen. Entonces, denle otro clip, por favor. Con todo ello decimos, según la pirámide poblacional del 2025, 1950, 1995, 2000 y 2025. En el 2025, señores, señoritas, doctores, díganme, ¿estamos en una población de expansión, una de retracción o estacionaria? De expansión dijimos que había mayor cantidad de jóvenes por cada grupo, ¿no?, que antecedía. Estacionaria cuando tiene menor proporción de jóvenes
perdón, retracción, cuando hay menor proporción de jóvenes. Y estacional decimos que tiene la misma cantidad tanto de personas, ¿no? Y que se reducen gradualmente cuando van avanzando de edad. 2025, para el Perú, ¿es una población expansión, de retracción o estacionaria? ¿Qué dicen? ¿Estacionaria? Estacionaria. Estacionaria. En el año 1950 sea muy marcada la de expansión. Pero han pasado ¿cuántos años? Y estamos en una población estacionaria. Entonces, denle otro clip, por favor, señor Julio. Cuando hablamos del Perú en el 2023, que teníamos una distribución de Perú de 34 millones, ¿no? Decíamos que teníamos pues una población joven, una población apea, que es la que más trabaja, y una población adulta, ¿no? Por lo tanto, se decía que la población que será pues menos 60% será en el 2074. ¿Qué pasará en el 2093? ¿Alcanzaremos un pico de 44 millones de personas? ¿Será así nuestra pirámide poblacional? Es lo que se cuenta según las proyecciones. Entonces, con todo ello, siempre vamos a ver, continúe por favor, con todo ello vamos a ver cómo se distribuye la población. La población se distribuye dependiendo de la zona, si es una zona rural, una zona urbana, la densidad de la población, dependiendo de su ocupación, trabajan en la pesca, en la minería, en dónde. Hemos hablado de eso, la dinámica poblacional, sobre son cuántos nacen, cuántos llegan, y hablamos de migración, ¿no? Cuando decimos que prácticamente resulta de la residencia de una persona en una situación circunscrita, ¿no? Por lo tanto, continúe, por favor. Cuando hablamos de migraciones, estamos hablando sobre todo a qué pasa en fronteras, qué pasa a nivel de la frontera con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile, ¿no? Queremos saber ese movimiento que se produce a nivel de fronteras. Los que se van, inmigran, los que llegan, emigran, ¿no? Entonces existe una diferencia cruzada entre cuántos llegan y cuántos se van, dependiendo también de fronteras y dependiendo también de la migración interna, también como su compañero lo dijo, pues tenemos un problema acá con los que es la violencia, pues me voy a vivir a lo mejor ¿a dónde? Interno, me voy a vivir pues a Moquegua, que es más pequeño, a Ica, ¿no? Me iré a Ucayali, me iré a Madre de Dios, donde realmente no existe tanto este problema que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué mira la gente? Ustedes lo han dicho muy bien, continúen. La gente mira por cuestiones políticas, por cuestiones culturales. Si quiere aprender más, quiero estudiar en otro lado, socioeconómicas, lo compañero Sun mencionó. Pues yo quiero trabajar en España, quiero trabajar en Suiza, problemas familiares, ¿no? Mi papá está en Estados Unidos, mi hermana está en Canadá, me voy. Por guerras o conflictos internacionales, mira lo que está pasando con Rusia, mira lo que pasa en Europa. O también mira por problemas de catástrofes, ¿no? Miren que estamos en una placa tectónica, que hay un terremoto acá, que los volcanes van a desaparecer, que van a explotar, que me voy de Arequipa, que me voy de todos lados. Entonces, también por ello la gente mira, ¿no? Entonces, una tasa de migración, ¿cómo sería? La tasa de migración prácticamente, continúe, sería ¿cuántos inmigrantes hay sobre la población total a la mitad de año? ¿No? Inmigración es el número pues, que llega, ¿no? Y la tasa de migración vendría a ser el número de personas que se van, que emigran, sobre el número total de población de origen, que es importante, con ser sencilla, y eso lo vamos a preguntar para el segundo examen, ¿no? En los cuales vamos a tener estas pequeñas tasas. Y si decimos que la diferencia de la tasa del número de inmigrantes menos el número de inmigrantes sobre la población total, eso se llama la tasa neta de migración. Continúen, por favor. ¿No? Eso se llama la tasa neta de ¿qué?
de migración. Continúe la otra clip, por favor. Podemos hablar de tasa de migrantes. No, creo que te has pasado una. La planta ya. Ahí, la otra, sí. Entonces, la diferencia entre el número de migrantes y inmigrantes es la tasa neta de migración. Son tasas muy sencillas, que es cuántos llegan, cuántos se van sobre la población total. Continúe con la otra, por favor, señor Luis. Entonces, siempre tenemos fuentes de datos demográficos. ¿Dónde tenemos toda esta gente? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto llega? ¿No? ¿Cuántos nacen? Lo tenemos por empadronamiento, que lo están viendo ustedes. Estamos tomando un censo poblacional porque estamos viendo solamente por predicciones, ¿no? Cuánto estamos llegando, cómo están, pero no tenemos actualmente cuántos somos. Por eso tiene las encuestas demográficas, tenemos el censo que está llevando a cabo, ¿no? Y también tenemos registros, ¿no? Registros de estadística. Las municipalidades tienen cuántos han nacido, cuántos han muerto, cuántos se han casado, ¿no? Y sobre todo las estadísticas de migración que son importantes. Entonces, actualmente estamos viviendo nosotros un censo poblacional, continúe. Un censo en los cuales queremos ver cuánta población tenemos, según los datos demográficos, económicos, habitantes. ¿Y por qué es importante este censo? Porque nos van a dar las estadísticas reales o básicas, ya no estimaciones. Estamos en estimaciones hace muchos años, ¿no? Permite una selección de muestra y todo este censo se usa más que todo en base, ¿para qué? Para hacer un análisis demográfico. Ya cuando una población que ya más o menos sabemos cuánto tenemos, ya podemos hacer pues una estimación de 1 o 2 años, ¿no? Y sobre todo queremos ver la base de la parte legal, ¿no? Sobre en qué trabaja nuestra población, en qué trabaja, en qué vive, dónde vive, cuántos son, ¿no? Ese es el censo que está llevándose a cabo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, continúe, por favor, del estado actual de registro y las estadísticas vitales, se dice que no existe un verdadero registro civil ni estadísticas vitales, porque no sabemos cuántos están naciendo en cuándo, en Jaén, cuántos se han casado en Jaén, cuántos se han divorciado, ¿no? Dónde viven, de qué trabajan, supongamos en Jaén, en Amazonas, en Chachapoyas, no sabemos. Entonces tenemos una deficiencia por procedimientos inadecuados, los registradores no registran bien, los profesionales, los médicos descuidan de no formulario estadístico, dicen, no leyó, no, te pongo otro código, me equivoqué, hay falta de información de los datos, usted tiene que hacer trabajos de investigación, no tenemos datos, y así sucesivamente. Entonces, solo nos dan un aproximado. Sí, tenemos solamente aproximados y no tenemos pues estimaciones y trabajamos con ello. Y para ello utilizamos ¿qué? Las estadísticas. Continúe, por favor. Las estadísticas son muy importantes para ver pues los hechos vitales que tenemos una población. De que cuántos hombres, cuántas mujeres, dónde viven, cuántos hijos tienen, de qué estudian, no estudian, en qué trabajan. Entonces, también es importante ver lo que es el registro civil, ¿no? El registro civil, pues que tiene que ver mucho con las estadísticas, nos permite ver, hacer un análisis demográfico, así como el recuento de estimaciones, así como cuántas personas tienen accidentes, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos cambios poblacionales, hablamos también del incremento natural. Continúa, por favor. El incremento natural, como hemos hablado en todo ello, hablamos de número de nacimientos menos de funciones sobre la población de mitad de año. Entonces, eso es cuando hablamos de un incremento natural. ¿Cuántos nacen? Menos cuántos fallecen sobre la mitad de año, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, pues, esta tasa de incremento natural, que, por supuesto, se pueda también cuando uno hace una diferencia de la tasa de natalidad menos de mortalidad, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento que hemos hablado, número de nacimientos, número de funciones. Continúe, por favor. Esa es la tasa de crecimiento a sola. Más número de inmigrantes menos inmigrantes sobre la población total. Es una tasa de crecimiento que ustedes saben que es facilísimo hacerlo, ¿no? Entonces, esta tasa de crecimiento es muy importante porque nos indica
la población trabaja con cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos llegan y cuántos se van. Es una tasa de crecimiento muy importante para poder trabajar en ellos. Por lo tanto, con todo lo que hemos hablado, continúe por favor, decimos que la demografía que hemos estudiado es una disciplina muy importante en epidemiología, ¿no? Tanto en la administración, para poner pues, cuántas vacunas vamos a colocar, cuántas enfermeras vamos a necesitar, cuántos médicos necesitamos por cada población, ¿no? Nos proporciona una proporción muy importante para estimar, como sus compañeros la han mencionado muy bien, la señorita, las proyecciones para conformar, pues, una futura población que esté bien atendida. ¿Por quién? Pues ustedes que van a ser médicos, ¿no? Dependiendo si vamos a acceder más a la niñez, a la adolescencia, al adulto o al adulto mayor. Muy bien. ¿Otra, por favor? La próxima clase es, ¿qué es? El modelo de cuidado integral de la familia, ¿no? El MCI. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Indirectamente hemos repasado lo que son las tasas, hemos repasado lo que son los riesgos, hemos repasado lo que es la parte de infantil. Muy bien.